Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos. Bienvenido a este programa. Un abrazo y un saludo a usted y lo bendigo en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Quédese en este programa, un programa teológico doctrinal bíblico. Hoy estaremos hablando la Trinidad de Dios es eterna. Amén. Bien, para ello tenemos que corroborar con la palabra de Dios, pero antes de ello voy a leer un texto bíblico. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 dice de esta manera, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Amén. Esta es la base fundamental de la fe cristiana, la resurrección. Hay una enseñanza que vierte por todos los lados y dice que no hay una Trinidad, no hay un Dios, un solo Dios en tres personas. Amén. Y dicen que Dios se manifestó en Padre, Hijo y Espíritu Santo después de la caída del hombre para restaurar al hombre, y luego cuando termina de restaurar al hombre, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desaparecerá y habrá un solo no sé qué. Eso es lo que están enseñando en muchas redes sociales. Pero vamos a sacar esto con la palabra de Dios. Como decía, Dios es una Trinidad eterna. Lo vamos a corroborar con la carta de apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, que dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Amén. O sea, Padre no era un título entonces. Padre es un ente real que tiene un conocimiento anticipado, como dice, la presencia de Dios Padre. Luego Pedro dice, en santificación de el Espíritu. Amén. Entonces luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Entonces vemos claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es después de la caída del hombre, sino es eternamente una Trinidad. Dios, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la caída del hombre empieza a funcionar este plan eterno en la eternidad. Por ejemplo, el hombre cayó en el pecado, entonces vino Cristo, el Hijo de Dios enviado por el Padre, Juan 3:16. Amén, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces todos aquellos que creen en el capítulo 15 declara, van a resucitar. Físicamente hay mucha gente, muchos cristianos murieron, amén, pero con una fe que algún día resucitará. ¿Por qué digo eso? Porque primero dice, según una orden, ¿no? Debido orden, Cristo. El único ser humano que murió y resucitó es Cristo, y no murió después de haber resucitado. Por eso en Apocalipsis 1:18 dice, es que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Cristo es el único que resucitó y nunca más vio más muerte. Y los que creemos en Cristo también vamos a resucitar, por eso acá hay una orden de la resurrección. Las primicias son las personas que aceptaron a Cristo en el arrebatamiento, se van. Y luego dice los que son de Cristo en la gran tribulación hasta la venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo muchas personas van a ser salvas. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Vemos claramente que Jesucristo recibe toda la autoridad en Mateo 28:18. Entonces Jesucristo como Hijo, después de haber redimido al hombre, va a entregar todo al Padre, para que Dios el Padre sea en todos y en todos. Entonces, muchos dicen que la Trinidad no existe porque ahí va a terminarse toda la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo va a desaparecer, pero es mentira, porque en el libro de Apocalipsis vemos claramente, capítulo 21, verso 10 en adelante. Y me llevó en el Espíritu, vemos ahí en la eternidad. En la eternidad estamos viendo ya al Espíritu. Luego en el versículo 22 vemos al Señor Dios Todopoderoso y también y al Cordero. Amén. En el versículo 23 vemos claramente la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vemos claramente la eternidad de Dios, o sea, la Trinidad de Dios en la eternidad, antes de la caída del hombre y después de la restauración del hombre, sigue siendo la Trinidad de Dios. Así, de esta manera estaríamos destruyendo herejías y apostasías. Dios les guarde y les bendiga. Amén.